Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Yo soy el hermano Eleuterio Hernández. Me congrego en el Templo de Belén con la Iglesia Belén, ahí donde pastorea la hermana Celia Rebello. Este templo está cruzando el vado de La Lozano, luego a mano izquierda, por si se le llega a ofrecer. Vamos a considerar la palabra en este momento, mis amados hermanos. Aleluya, para que sea de bendición para todos ustedes. Vamos a considerar un versículo ahí de la palabra en el Salmo 73 a la altura del verso 25. La palabra de Dios dice así, en el Salmo 73, verso 25, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Señor, te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de compartir la palabra que me has dado. Te pido gracias, Señor, que me des gracia, que sobreabunde a esta hora, para que tu palabra, que ya es bendita, encuentre gracia en las personas que van a estar viendo y oyendo este video. Te pido gracia porque sin ti, Señor, no soy nada. Pero contigo todo lo puedo hacer porque tú me fortaleces. Muchas gracias, Señor, porque consideramos que así va a ser en esta tarde. Gloria a Dios. Esta porción del Salmo 73 que acabamos de leer es de un señor que se llama Asaf. No es de David, el Salmo. Asaf es obvio que es contemporáneo a David. Él pertenecía a la organización de los cantores de ahí de Jerusalén. Tenía muchos hijos y casi todos eran cantores. Entonces, vamos a tratar de desglosar el tema central de este punto. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esta declaración de Asaf tiene un sentido, un significado de que él estaba seguro del poder, de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor. Es una declaración de confianza, de fe, que él hace acerca de Dios. Considera a Dios como determinante en su vida, por lo que dice él en él. Gloria a Dios. Vamos a ver unos versículos donde dice que Cristo está en el cielo. Por eso dice él, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Estaba seguro de que Dios estaba en el cielo y que velaba por él. Dice Colosenses 3:1, si pues habéis resultado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cristo estaba en el cielo y específicamente en el trono de Dios a su diestra, según Colosenses 3:1. También se manifiesta esto en 1 de Pedro 3:22, que dice así, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Se refiere a Jesucristo, que está a la diestra de Dios. Jesucristo está en los cielos y específicamente sentado a la derecha de Dios, a la diestra de Dios en su trono. Vamos a considerar otro verso. En Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. En estos tres salmos, más otros 10 o 15 más que se encuentran ahí en el Nuevo Testamento, ubica exactamente que Jesucristo está en los cielos y que está específicamente a la diestra de Dios.
Ahora, ¿por qué Jesucristo está a la diestra de Dios? Eso es un honor, el más grande honor que puede tener, una persona. Estar en el cielo, a la derecha del Padre, a la derecha de Dios Padre, aleluya, a la derecha del trono. Es una distinción tremenda. ¿Por qué Cristo estaba ahí? ¿Porque era hijo de papá Jehová? ¿Porque Cristo tenía palanca con su papá y por eso lo sentó ahí? No, Cristo hizo lo necesario para ganarse ese puesto, que Jesucristo no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló Jesús, siendo Dios se humilló y se hizo siervo, semejante a nosotros los hombres. Y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte de cruz. Y aquí viene la respuesta al por qué estaba a la diestra de Dios, siendo obediente a la muerte y muerte de cruz, por lo cual, por esa razón, el Señor lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y ahora, delante de Jesucristo, se dobla toda rodilla y toda lengua le confiesa como el Salvador y Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Esa humillación y el ir a la cruz y morir en la cruz por los pecados del mundo, dándose a sí mismo en propiciación de los pecados del mundo, le valió a Jesús que Dios lo distinguiera y se lo llevara de nueva cuenta al tercer cielo. Después de haber venido y ha estado aquí 33 años y hacer su obra redentora en la cruz del Calvario, Jesús fue exaltado y llevado al cielo y distinguido al estar a la derecha del Padre. Ahora, dice, y fue obediente hasta la muerte de cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? Él fue herido por nuestras rebeliones ahí en la cruz, molido por nuestros pecados. Y el castigo que nosotros merecíamos sufrir allí en la cruz para encontrar la paz, Él lo sufrió por todo el mundo. Y su cuerpo se convirtió en una llaga completa, y por esa llaga es que todos somos curados. Eso le valió a que el Padre lo considerara como valor suficiente para Él llevárselo al cielo y sentarlo a su derecha. Ahora, ¿y qué hace sentado ahí a la derecha del Padre? ¿Qué hace sentado a la derecha del Padre? Dice 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador, y Él es Jesucristo. Entonces Jesucristo está a la derecha del Padre para ser un mediador de nosotros, los creyentes, y Dios Padre. ¿Qué es un mediador? Un mediador es alguien que habla bien de nosotros y por nosotros y nos defiende. Ese es un mediador. El que está entre el acusador y el defensor. Es la persona. Una persona acusada, por ejemplo, está entre el defensor y el acusador. Entonces, ¿quién es el defensor? El mediador. Y en este caso, ¿quién es el defensor? ¿Quién es el mediador de los creyentes? Jesucristo. Para eso está ahí. Para eso Él vino a la tierra y derrotó al diablo, derrotó a la muerte, derrotó al pecado, derrotó la obra, deshizo la obra del diablo.
Y eso fue muy suficiente, porque fue bastante suficiente para que el Señor, para que Dios Padre se lo llevara al cielo y lo pusiera ahí como defensor de los creyentes, de aquellos que le habían o que le han recibido como el Salvador de sus vidas. Ahora, un mediador es un abogado. Dice 1 Juan 2:1, dice Juan: hijitos míos, esto os escribo para que no pequéis. Pero, dice, pero si pecas, tienes abogado en Jesús. Tienes abogado en Jesús. Ahora, ¿qué sucede aquí? La Biblia habla en Timoteo que hay un solo mediador. Si hay un solo mediador, entonces hay un solo abogado en el cielo. No hay un bufete de abogados. Es uno solo el que hizo la obra redentora, que fue Jesucristo. Entonces, Jesucristo es nuestro abogado. Si hay un mediador entre Dios y los hombres, ese mediador tiene que ser un abogado, que es Jesucristo. También un mediador es un intercesor. ¿Qué significa la palabra intercesor? La palabra intercesor significa que intercede, que está a favor de alguien, que habla a favor de alguien. Y Jesucristo es un intercesor. Dice Hebreos 7:25 y dice Romanos 8:34 que Jesucristo es nuestro intercesor allá delante del Padre. Entonces, mediador es un abogado, es un intercesor. También un mediador es uno que ruega por nosotros. Es uno que ruega por alguien. ¿Qué es rogar por alguien? Pues hablar bien, defenderlo. Entonces, Jesucristo nos defiende. Cuando ya lo tenemos en nuestro corazón y que lo hemos considerado y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, lo hemos recibido como nuestro Salvador y nos convertimos en pueblo de Dios, Jesucristo está a la diestra del Padre y ruega por nosotros. Y si hay un solo mediador, hay un solo abogado, hay un solo intercesor y hay uno solo que ruega por nosotros. Nadie más tiene la capacidad y la autoridad de rogar por nosotros, de defendernos. Nada más Jesucristo, que fue el que se humilló y fue el que fue crucificado en la cruz, el que fue crucificado en el Calvario. Nadie más siendo Dios se hizo hombre. Nadie más siendo Dios se hizo siervo. Nadie más siendo Dios se hizo pecado. Nadie más siendo Dios se hizo maldición en la cruz. Nadie más siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con su pobreza. Nada más lo hizo Jesús, no lo hizo nadie más. Ni ninguno de los 12 apóstoles que anduvieron con él durante 3 años. Ninguno de ellos lo hizo. Al contrario, cuando iban a crucificar a Jesucristo, cuando estaba siendo condenado, 11 de los 12 apóstoles estaban escondidos. Estaban escondidos, encerrados en una casa, porque tenían miedo de que fueran también capturados. El único que estuvo con Jesucristo ahí al pie de la cruz fue el apóstol Juan y su mamá y otras mujeres. Pero el apóstol Juan andaba con su mamá, con la mamá de Jesús, de la parte humana de Jesús. ¿Sí? Pero todos los demás estaban escondidos. Nadie pudo o podía haber hecho tal hazaña que hizo Jesús. Y hay una cosa muy importante. Cuando yo empecé a leer la palabra, cuando yo creí que Jesucristo y acepté a Jesucristo como nuestro Salvador, yo decía, no, pues el Padre pues es Dios, y de seguro que le puso ahí en el cuerpo a Jesús una anestesia general para que no le dolieran los clavos.
¿sí? Subió como Dios a la cruz del Calvario, y pues el poder que tiene Dios le permitió anestesiar las manos y los pies y el costado cuando le metieron la lanza aquella, y los chicotazos que le dieron, aquellos 39 chicotazos tremendos que le rasgaban todo su cuerpo. Inclusive gente dice que le sacaban los intestinos, las vísceras, porque esos látigos tenían en la punta unos huesos en forma de anzuelo que al chicotear el látigo se clavaban en la carne y luego rasgaban la carne. Todo eso, el único que lo soportó fue Jesús, ¿sí? Nadie más que Jesús. Y por eso Él tiene esa autoridad de ser nuestro abogado, nuestro intercesor y el que ruega por nosotros. El único, no hay nadie más. Entonces, mis amados hermanos, dice Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, refiriéndose a la iglesia de aquel entonces. Refiriéndose a las personas que creían en Él, decía Jesucristo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahí está Jesús rogando por la iglesia. Dice Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, yo rogaré al Padre. Nadie más dijo yo rogaré, nada más Jesús. Dice Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, los que ya había como iglesia, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí se estaba refiriendo ya a nosotros. Nosotros como iglesia contemporánea, la actual, hemos creído en Jesucristo por la palabra que se ha venido predicando desde el día de Pentecostés en que nació la iglesia cristiana hasta la fecha. Y por eso decía Jesucristo, no ruego solamente por estos que ya me diste, ruego también por la iglesia, por la gente que ha de creer en mí, por la palabra que van a predicar estos. Entonces el que ruega por nosotros, mis amados hermanos, es Jesús. Es el único mediador que tenemos a la diestra de Dios. No hay otro mediador. Aleluya. Entonces, si tenemos a Jesús, si tenemos que Jesucristo es nuestro abogado, nuestro intercesor y el que ruega por nosotros, dice Romanos 8:37, por eso somos más que vencedores. Por eso somos más que vencedores, porque tenemos a Jesucristo sentado a la diestra del Padre, rogando por su iglesia. Él es nuestro abogado, y Él no ha perdido ningún pleito, ningún caso en los 2000 y algo de años que tiene la iglesia. No ha perdido ni un caso. El que cuando oramos por el Padre, con el Padre en el nombre de Jesucristo, esa es la manera de orar. Orar al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús es el único abogado. No podemos meterle otro nombre, porque esa oración no saldría del techo. Tenemos que decir la necesidad y tenemos que decir, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Si oramos por una enfermedad, si oramos por el trabajo, si oramos por algún familiar, si oramos por la iglesia, si oramos por el pastor, si oramos por la persona, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces, por eso somos más que vencedores, porque Jesús no ha perdido ni un caso. Dice Romanos 8:37. Y Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, si Jesucristo es por nosotros, si Jesucristo es mi abogado, mi intercesor y el que ruega por mí,
¿quién contra nosotros? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí? Nadie podrá ganarle a Jesucristo una ocasión. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él somos más que vencedores. Dice, en aquel día pediréis en mi nombre y yo rogaré al Padre por vosotros. Esa es la forma de orar. Orar al Padre en el nombre de Jesús y dice Jesús, y yo rogaré al Padre por vosotros, por nosotros. Si le metemos otro nombre ahí, la oración no va a llegar a ninguna parte. Tiene que ser en el nombre de Jesús, para que Él luego, al escuchar la oración, ruegue por nosotros. Digo, Señor, no tengo trabajo y quiero que me des algo para poder traer el sustento a la casa. Estamos pasando hambre, Señor. Entonces ahí está Jesús oyendo la oración que se hace al Padre en su nombre, y yo me imagino que voltea Jesús al Padre y le dice, vamos a darle un trabajo. Es cierto, ya tiene 2 semanas que no trabaja y su familia está pasando hambre. Vamos a darle un trabajo, Padre. Ahí está Jesucristo rogándole a Dios Padre por aquella petición. Y así por el estilo. Es la forma en que debemos de orar. Todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesucristo será concedido. Si está bajo la voluntad de Dios, hay que aclarar eso. Si está bajo la voluntad de Dios, ¿sí? No vamos a pedir una soncera, ¿verdad? Porque pues, dice el Padre, no, pues, no, eso no entra, eso no cabe. Hay que pedirle por una necesidad importante, determinante, que va a ser o que sería determinante que el Señor te la contestara. Gloria a Dios. Entonces, si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Él somos más que vencedores, porque a Jesucristo está a la derecha del Padre y es el único mediador. Y si es el único mediador, es el único abogado, el único intercesor, es el único que ruega por nosotros, porque Él está en el cielo a la diestra de Dios. Por eso decía Asaf, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fuera de Jesucristo, aquí nadie deseamos pedirle a otro personaje, aunque sea bíblico, hermanos, aunque haya andado con Jesucristo, aunque sea uno de los apóstoles, aunque sea un personaje muy distinguido al lado de Jesucristo, ellos no tienen autoridad. El único que tiene autoridad para rogar por nosotros se llama Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias porque en esta ocasión nos has permitido compartir esta palabra. Y esta palabra que tiene tu gracia, que trascenderá en las vidas de las personas que oigan y escuchen este video. Esta palabra que es viva y eficaz y que es más cortante que espada de 2 filos y que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y nos llega hasta la médula de nuestros huesos. Esta palabra que acabamos de considerar tendrá que ser determinante en las vidas, en los corazones de las personas que lo oyeron. En el nombre de Jesús declaro hecho esto, que esta palabra trascenderá en las personas, exhortándoles, redarguyéndoles, enseñándoles, instruyéndolos, transformándolos, corrigiéndolos, aleluya, para que haga su función y podamos ser nuevas criaturas, transformados por el poder, por la misericordia de Dios, por la misericordia de su palabra, por la misericordia del Espíritu Santo. Está hecho en el nombre de Jesús.